Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al vuelo de la abeja. Esta semana de gran agitación política, queremos comenzar el programa comentando lo que ha sido la elección de la nueva mesa directiva del Congreso. Esta elección de la mesa directiva del Congreso ha significado una demostración de la poca capacidad política que hay en el Congreso de la República para la negociación, para los acuerdos, incluso a riesgo de poner en peligro su propia subsistencia. Hemos tenido una semana larga en la cual se anunció una candidatura de la señora Gladys Echaíz. Luego ella misma anunció que se retiraba. Entonces parecía que no había una lista claramente de oposición, porque vamos a llamar las cosas por su nombre. Estaba por un lado conformándose, y así se sabía, una lista oficialista, una lista de izquierda. No se sabía quién la iba a presidir. No se sabía a quién lanzaban a la presidencia. Había una serie de especulaciones, ¿no? Pero sorpresivamente, el partido del señor Acuña se empezó a desmembrar, ¿no? Salió su hermano, el congresista Acuña, abandonó el partido. La propia señora Echaíz abandonó ese partido. Y al final teníamos 3 candidatos procedentes de estas filas, ¿no? Porque al final ya sabemos que el señor Acuña encabezaba una lista, la señora Camones encabezaba otra lista, y finalmente la señora Echaíz, que al principio dijo que no iba a postular, terminó postulando en otra lista. Pero vamos a tratar de analizar lo que pasó detrás de todo esto, porque es francamente sorprendente lo que hemos tenido que ver esta semana en el Congreso de la República. Primero, vamos a ver el caso de la señora Echaíz. Una candidata, sin duda, que contaba con el respaldo de la mayoría de los ciudadanos. ¿Y por qué? Porque ha demostrado a lo largo de este primer año en el Congreso independencia. Ella estaba en el partido de César Acuña, que no ha sido un partido que ha mostrado coherencia, y por el contrario, el mismo líder del partido ha estado siempre cubriendo al gobierno, manteniendo una línea un poco zigzagueante. No se sabe a dónde apunta Acuña. Generalmente está más en defensa de sus propios intereses que en defensa de cuestiones políticas o del país, ¿no? Entonces Acuña aparece más bien cercano al gobierno. Nunca se ha visto un claro deslinde de Acuña con Castillo. Por el contrario, lo ha protegido en más de una ocasión. Y en esas circunstancias, la señora Gladys Echaíz, que también tiene un buen recuerdo cuando fue fiscal de la Nación, una persona honesta y que hizo un buen papel, repito, como fiscal de la Nación, a lo largo de este año mantuvo independencia dentro de la bancada del partido de Acuña. Mantuvo independencia porque siempre tuvo un voto singular, no se dejó arrastrar por el voto partidario. Lo mismo vale decir que el general Quiabra, que sospechosamente y sorprendentemente está muy callado últimamente. No, el que siempre ha sido tan hablantín y de discursos tan encendidos contra el gobierno, está muy callado. Nos sorprende y nos preocupa. Pero entonces la señora Echaíz, que tenía esta trascendencia dentro del Congreso como independiente dentro de su bancada, con un voto siempre singular, defendiendo posiciones principistas, terminó renunciando al partido. La sorpresa es que se pasó a Renovación Popular. En Renovación Popular, supuestamente, se iba a negociar la posibilidad de que ella conforme una lista de unidad de los grupos de oposición. Esto nos hacía pensar que estaría Avanza País y también Fuerza Popular. Sin embargo, algo sucedió que impidió que esto sea así. Entonces, ¿qué pasa? Fuerza Popular se junta con los de Acuña, en base a una palabra empeñada hace un año, cuando se formó la mesa directiva encabezada por Mari Carmen Alba. ¿Qué se dijo esa vez? Ahora encabeza la lista Acción Popular. El próximo año le toca al partido de Acuña, Alianza para el Progreso. Esta alianza se tenía que conservar, este pacto se tenía que cumplir. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. La palabra empeñada en ese momento tenía validez ahora, después de todo lo que ha pasado este año.
Yo pienso que se podía revisar y se podía conversar. Y se podía negociar. No se hizo y Fuerza Popular decidió mantenerla, y dejar en la presidencia al partido de Acuña. En un principio se decía que iba a ser Saruana, personaje que no tiene consenso porque tiene muchos cuestionamientos por su pasado. Al final se propuso a Lady Camones, que también, como se sabe, tiene un pasado fujimorista, y de repente eso permitió que haya un entendimiento con las huestes de Fuerza Popular. De manera que se conforma esta lista, pero para mayor sorpresa se suman Somos Perú, que tiene el ingrato recuerdo de su relación con el Lagarto Vizcarra, con ese delincuente, y también se suma el partido de Luna Gálvez, que es otro delincuente, que está condenado por una serie de problemas. Entonces, esta suma de Podemos Perú y Somos Perú manchan esta lista. Si bien Fuerza Popular, que ha mostrado madurez y desarrollo político en estos últimos tiempos, pone a Marta Moyano, que es una garantía, que siempre se ha conducido bien en el Congreso de la República, Somos Perú y Podemos Perú son una carga, son un lastre, son de lo peor que hay en el Congreso, y terminan en... Por su parte, ¿qué pasa con la señora Echaíz? No llegan a un consenso, y en un principio se ve bien que insistan en lanzar esta lista, pero luego se convierte en un error. Hay que decir las cosas por su nombre. Y esta es un poco la terquedad del almirante Montoya, la incapacidad de negociar. El almirante Montoya ha demostrado que es un hombre honesto, una buena persona, pero un pésimo político, ¿no? Y un pésimo vocero para el partido Renovación Popular. Entonces va a la confrontación, va al choque y termina formando una lista que no logra alcanzar ni siquiera 20 votos. Y repite la mala experiencia del año pasado. Entonces, el almirante Montoya, que no es un político y que no tiene esa capacidad de negociar, no tiene esa capacidad de llegar a entendimientos y acuerdos que la política requiere por el mismo arte de la política, no llega a un entendimiento y, bueno, nos somete a la tortura de imaginarnos que la izquierda podía tomar el control del Parlamento, con lo que implica que el oficialismo controle el Parlamento, cuando el Parlamento es la única reserva que nos queda, el último espacio democrático que nos queda para tener una garantía de que se puede mantener este espacio con cierta independencia frente a la banda de delincuentes que manejan el Ejecutivo. Entonces, si el Ejecutivo está tomado por una banda de delincuentes y su cabecilla es quien ocupa la presidencia de la República irregularmente, este delincuente llamado Pedro Castillo, con una banda de delincuentes alrededor que son su familia, sus asesores, sus socios y todo el entorno delincuencial que tiene, que ya está señalado por la Fiscalía que lo investiga como cabecilla de una organización criminal. Hay que pensar lo que significaría si además de eso toman el control del Congreso. El Congreso que tiene que hacer el control político, la fiscalización, ¿no? El Congreso que podría vacarlo si se verifican, como ya se están verificando, más delitos por parte de este señor. Si la investigación de la Fiscalía se sigue profundizando, si siguen apareciendo testimonios claros, concretos, como Bruno Pacheco, Samir Villaverde, Carolín López, si siguen apareciendo evidencias, ¿quién lo va a vacar a Castillo? ¿Dónde va a haber una acusación constitucional? ¿Quién va a inhabilitar a Castillo? ¿Quién va a inhabilitar a Dina Boluarte? ¿El Espíritu Santo? No, señor, el Congreso. Entonces, el Congreso de la República requiere independencia. Y si el Congreso de la República cae en manos de la izquierda, en esta circunstancia y en este momento de crisis en que se va por un lado la señora Echaíz y por otro lado Lady Camones, que tampoco goza de nuestra absoluta confianza, pero por lo menos tiene el control de Fuerza Popular, aparece una nueva sorpresa. Y el señor Esdras Medina, parlamentario elegido en las filas de Renovación Popular, resulta otro traidor, así como fue el traidor Valer, ese felón sinvergüenza, que se fue ni bien fue elegido,
y se fue con la izquierda y terminó como un fallido primer ministro de este gobierno. Ahora resulta que Esdras Medina, que hizo un papel brillante en la Comisión de Educación, en el tema de SUNEDU y en el tema de restituir a los padres la facultad de poder revisar lo que se enseña a los niños en los libros y textos escolares y darles esa facultad y ese poder a los padres de familia, ese mismo señor termina encabezando una lista con Valdemar Cerrón. Entonces es el mundo al revés. Rafael López Aliaga le pide su renuncia al partido, no sabemos qué ha pasado hasta este momento. Pero entonces se empieza a configurar pues una escena terrorífica, ¿no? Una escena terrorífica en que este señor Esdras Medina, defensor de la familia y de la vida, termina aliándose con el comunismo en una alianza contra natura, con Cerrón, con el Movadef, con Sendero Luminoso. Lo peor, ¿no? Lo peor que hay en el Parlamento. Entonces, claro, seguramente Medina, en su confusión, en su obcecación, habrá pensado, no, esta gente votó con nosotros en temas pro vida y en temas pro familia, pero no, señor, no es así. Se puede llegar a entendimientos al momento de votar una ley, pero no se puede traicionar al voto popular. El señor Esdras Medina ha llegado al Congreso con un mandato popular y con un voto y dentro de un partido, y ese partido no es comunista. ¿Se puede llegar a un acuerdo con Valdemar Cerrón para votar una ley? Por supuesto, para eso está en el Congreso, para conversar, para entenderse. ¿Y se puede votar juntos en una comisión de educación? Por supuesto que se puede. Pero ¿se le puede entregar la vicepresidencia del Congreso a Valdemar Cerrón? No, no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque la vicepresidencia del Congreso y la mesa directiva deciden cosas muy importantes. Deciden la agenda parlamentaria, deciden qué se ve en el Pleno, manejan las comisiones, manejan presupuesto. Y eso no se le puede dar a los comunistas, al comunismo ni un milímetro. No se puede ceder con ellos, son peligrosos, son enemigos del Perú. Y eso el señor Esdras Medina no lo pudo entender y arruinó su carrera política. Esa es la verdad. Y la otra lista, la de Acuña, era el espacio que quería ocupar pues los caviares, más o menos la izquierda término medio. Terminó también un poco desairado, justificó su ego, postuló a la presidencia del Congreso y seguramente permanecerá en este partido caviarón donde se ha refugiado. ¿No? Ese es el escenario político. Y en ese escenario político veremos qué pasa en los próximos meses. Este Congreso yo no le auguro mucho tiempo por delante. Lady Camones ha hecho un discurso ayer correcto, digamos, iniciando su gestión, y como si fuera a tener una gestión de un año, pero eso no va a ser así. Este gobierno se cae en las próximas semanas o el próximo mes, no lo sé, y con él seguramente caerá el Parlamento. Es insostenible esta situación. La gente no da para más, el Congreso y el gobierno no dan para más. Me parece que ante esta crisis ha tomado mucha fuerza aquel pedido de que se vayan todos, lamentablemente, porque eso no es bueno para el país. Pero tampoco es bueno mantener más tiempo esta crisis. Y será momento de un replanteamiento de todo y de un volver a empezar, ojalá que con un gobierno más decente, más limpio y más comprometido con el desarrollo y más comprometido con el Perú y con los ciudadanos de este país. Nos vamos a una pausa y regresamos luego con nuestro programa. Estamos de vuelta y quería comentar con ustedes un tema que creo que es bastante relevante en este momento y que ha sido expuesto con bastante claridad en una entrevista, y es cuál es la estrategia de la defensa de Pedro Castillo ante las investigaciones en el Ministerio Público.
La Fiscalía de la Nación, en un caso sin precedentes en nuestro país, tiene 5 investigaciones a Pedro Castillo. Nunca se ha dado antes en la historia que un presidente de la República tenga abiertas 5 investigaciones. Y por casos que son evidentes, ¿no? Ya casos inevitables de ser tomados en cuenta, con testigos, bueno, etcétera, son de dominio público, ¿no? La prensa ha profundizado en estos casos, los testigos abundan, las evidencias. Entonces, el Ministerio Público toma en sus manos estos casos y los empieza a investigar, y se abren las investigaciones. Entonces, Pedro Castillo tiene un abogado que es un abogado, hay que reconocerlo, que se está comportando con bastante habilidad para hacer la defensa, porque ha optado por lo más práctico en este caso. Pedro Castillo es indefendible. Entonces, hay 2 posibilidades ante esta situación. Siendo presidente de la República el que esté investigado, y en otros casos de políticos que han sido sometidos a este tipo de investigaciones, tanto en el Congreso como en la Fiscalía, hemos visto que ellos dicen, bueno, investíguenme, no tengo nada que ocultar, levántenme el secreto, yo no quiero inmunidad, etcétera, que muchas veces es algo declarativo, porque no es tan fácil decir levántenme la inmunidad y no se puede porque hay todo un procedimiento para esto, pero por lo menos lo dicen. La defensa de Castillo se basa en todo lo contrario, en impedir que sea investigado. Todos los recursos que ha hecho su abogado se basan precisamente en impedir que sea investigado. ¿No? Todo el tiempo han querido obstruir la labor de la Fiscalía, obstruir mediante recursos legales, porque también se ha querido obstruir impidiendo que ingresen a Palacio de Gobierno y otro tipo de obstrucción que ya no es tan correcta. Pero estamos hablando de Benji Espinosa, el abogado, y de la manera en que él plantea su estrategia para defender a su cliente. Ahora, en este caso no estamos yendo contra el abogado, porque esa es su labor. Como siempre decimos, hasta el más terrible criminal tiene un derecho a la defensa, y esa es la labor del abogado. Hay una tendencia, hagamos un paréntesis, últimamente, en culpar al abogado de defender a un criminal, ¿no? ¿Cómo es posible que defienda a fulano? Pero ese es su trabajo. Es como el médico. Si un delincuente está muriendo, por malo que sea, por corrupto que sea, el médico tiene que curarlo. El médico no puede decir, ah, tú has sido un delincuente y yo te voy a dejar morir. No, su labor, y que tiene que ver con la esencia de la labor que cumple y con la razón de ser médico, es curarlo por un tema humanitario. Él no lo va a dejar morir, ni menos aún va a acelerar su muerte. De la misma manera, un abogado tiene el deber de ofrecer lo mejor de su conocimiento y de su habilidad jurídica en defender a la persona, así sea un criminal, merece una defensa para que una vez procesado dentro del debido proceso tenga una condena justa, no haya excesos ni abusos. Estamos partiendo de ese principio, y el principio que yo creo, y seguramente muchos de ustedes coincidirán conmigo, creo, lo digo en condicional, que Pedro Castillo es un delincuente. Yo estoy convencido, pero eso es así, las evidencias son claras. Sin embargo, él merece una defensa, y esa defensa la hace el doctor Benji Espinosa. La está haciendo bastante bien. No tiene muchos argumentos porque no tiene de dónde sacarlos, ¿no? Entonces, Benji Espinosa se presentó en CNN, este canal internacional, con Fernando del Rincón, que es un brillante periodista, y que todos recordamos porque fue el que puso contra las cuerdas a Pedro Castillo hace unos meses, el que puso en evidencia su incapacidad para articular respuestas a algún cuestionamiento, el que reveló la orfandad mental de este señor cuando era cuestionado, porque unos días antes, siempre conviene ir recordando las cosas, a mí me gusta eso, ¿no? Unos días antes había sido entrevistado por Nicolás Lúcar, ¿no? Y Nicolás Lúcar había ido pues con rodilleras y con babero a pasarle la mano y a hacer una entrevista amistosa, ¿no? Dicharachera, con grandes carcajadas, tuteándolo a Castillo.
¿no? Amistosa, recordando la época en que era el cargador oficial de Hugo Blanco, ¿no? Una vergüenza, en pocas palabras, una vergüenza, ¿no? De esas que suele protagonizar en Radio Exitosa, pero esa vez se fue a Palacio de Gobierno y le hizo el cherry, como se dice en la jerga periodística, a Pedro Castillo. Entonces, después de eso, y de otra entrevista también que publicó Hildebrandt en su semanario, esa era por escrito, pero nunca mostró la grabación, ¿no? Porque en esas respuestas por escrito que publicó Hildebrandt, bueno, Pedro Castillo parecía Fernando Belaúnde o Alan García en la manera que respondía, ¿no? Entonces también una entrevista bien rara, porque ya sabemos que Pedro Castillo tiene dos neuronas, una buscando conectarse con la otra permanentemente, ¿no? Y no es capaz de armar dos frases coherentemente. Sin embargo, la entrevista con Hildebrand era una especie de estadista, ¿no? Que hablaba con mucha propiedad. Era un Fernando Belaúnde redivivo, ¿no? O un Alan García, un Bedoya Reyes. Ese nivel tenía respondiéndole a Hildebrand, cosa que es increíble, ¿no? Entonces, envalentonado con estos éxitos, entre comillas, Castillo se enfrentó a Del Rincón y quedó como lo que es. No vamos a decir ningún adjetivo, pero quedó como lo que es. Este mismo Fernando del Rincón ha entrevistado a Kenji, el abogado de la defensa de Castillo, y ahí se revela la estrategia de la defensa. Lo que quiere el abogado de Pedro Castillo es que no lo investiguen. Entonces está yendo a decir que la fiscalía se ha politizado y que la política se está judicializando y que lo que busca esta investigación es generar argumentos para la vacancia en el Congreso, porque judicialmente no van a llegar a nada, porque la Constitución protege al señor Castillo, que no puede ser acusado porque está protegido por una inmunidad. Esta inmunidad impide hasta que termine su mandato ser acusado, entonces tampoco puede ser investigado, ¿no? Lo que decía Zoraida Ábalos, ¿no? Más o menos. Lo cual no es verdad, pero le sirve como pretexto para ensuciar, enturbiar la investigación, para que la gente diga, ah, qué barbaridad, la Constitución lo protege y no puede ser investigado, ¿no? Entonces puede cometer cualquier delito y no puede ser investigado, ¿no? Podría hacer cualquier cosa, ¿no? Podría venir alguien y decir, el señor Pedro Castillo ha violado a mi hija, sí, pero no puede ser investigado, ¿no? Eso no es así, ¿no? Hay evidencias, hay testigos, ¿no? El señor Villaverde, que también es un delincuente, el señor Villaverde es ahora un colaborador eficaz y está sacando videos y está dando pruebas y está diciendo todo lo que ha hecho Pedro Castillo desde cuando era candidato. Está diciendo que ha recibido dinero, está diciendo una serie de cosas, y esos testimonios de Villaverde coinciden con cosas que ha dicho Carolín López. Carolín López es otra colaboradora de la justicia, que también ella es una lobista que ha cometido una serie de errores que configuran delitos, que en estos arreglos ha financiado actividades de Pedro Castillo y que tiene que explicar por qué las ha financiado, cómo las ha financiado, tiene que explicar qué hacía en la casa de Zarratea. Entonces, lo que hace la fiscalía es unir estas cosas y eso va configurando pruebas. Para aquellos que dicen no hay pruebas, ahí están las pruebas, ¿no? Y hay otros prófugos, como Juan Silva, que ya va a entregarse próximamente, aparentemente, y el que se acaba de entregar Pacheco. Y Pacheco está soltando la lengua y está cantando todo, ¿no? Y Pacheco, que era un hombre cercano, muy cercano a Castillo, desde la campaña también, y que luego fue de manera irregular secretario de la presidencia de la República, gracias a que al gran Caviar Sagasti, bajó las exigencias para ser secretario de la presidencia de la República. Este señor pudo ocupar ese cargo. Ya sabemos lo que pasó con los $20,000 en el baño y con todo, y por qué estuvo prófugo. Ahora, según dicen, está muy enfermo. Hay una versión que este señor estaría con cáncer terminal y que por eso ha decidido acogerse a la colaboración eficaz y está entregando todo lo que tiene con la intención ya de liberarse de esta pesada carga y buscar ser hospitalizado y bueno, terminar sus días en orden con la justicia. Esa es una versión que hay
sin confirmar por el momento, pero esa versión nos ha llegado. Entonces, ¿qué pasa? Ante todas esas evidencias, ¿qué dice Benji Espinosa? Dice, se está judicializando la política y lo que está haciendo el Ministerio Público es meterse en un tema político para generar argumentos y que el Parlamento lo sancione al presidente de la República. Evidentemente, todo este argumento no tiene ningún valor. Las evidencias son muy grandes y la Fiscalía apunta a denunciar a Pedro Castillo como la cabeza de una organización criminal. Por supuesto, Fernando del Rincón tampoco le creyó nada a Benji Espinosa y terminó haciendo un balance muy duro de esta entrevista que vamos a verlo. Porque independientemente de los hechos legales, la incapacidad, la ingobernabilidad que ha demostrado es contundente, es incuestionable, es incapaz. Presidente Castillo, se lo dije, se lo digo, nueva cuenta. Independientemente de cualquier resultado que haya en las investigaciones, un presidente que no ha cumplido un año porque lo cumple hasta el jueves, que tenga 5 investigaciones en su contra, que tenga parientes prófugos, que haya nombrado a la cantidad que ha nombrado de ministros y cambiado en 15 días. El último, solo 15 días en el cargo. Es inaceptable. Es inaceptable. Se lo dije en su momento, presidente Castillo. El Perú no es una escuela para que usted aprenda a ser presidente. Pero no aprende, ni quiere aprender, por menos, mucho menos de lo que usted ha hecho en un año. Otros expresidentes han renunciado o los han vacado. Y le pongo el ejemplo de PPK, Pedro Pablo Kuczynski. Por mucho menos, conociendo la estructura política del Perú y el tema de las vacancias, es un milagro. Es un milagro que siga en el poder. O es una cochinada del Congreso que le permita seguir en el poder. Pero lo cierto es que ningún país se merece un mandatario como el que está pasando su tiempo en la silla presidencial en el Perú. No se vale. Cualquier peruano con sentido patriota estará de acuerdo con esta declaración, independientemente de la ideología y el partido. Totalmente de acuerdo. Lo ha descrito a la perfección este señor, que es extranjero y que nadie podrá decir que responde a los intereses de la derecha peruana, de los empresarios, de los enemigos de este pobre hombre que es provinciano y cholito y que por eso lo discriminan. No, mentira, nada de eso. Este señor es mexicano y está en un canal que es CNN, que tampoco es un canal conservador ni de derecha, es un canal que más bien está alineado a los sectores más progresistas de la política internacional. Sin embargo, hasta ahí ya se dan cuenta del desastre que está el Perú. Y ese desastre tiene un nombre y un apellido, y es Pedro Castillo. Y ese nombre y apellido está rodeado de una banda de criminales que han asaltado nuestra patria. Muy bien, nos vamos a una pausa y regresamos en el programa. Muy bien. El 28 de julio es un día histórico siempre en el Perú y normalmente uno espera con gran alegría esta fecha, ¿no? Tradicionalmente se celebran, en las casas hay alegría, un almuerzo especial, las fiestas patrias, y era tradicional encontrarse con alguien y decirle feliz 28, ¿no? Recordarán ustedes este tradicional saludo, las banderas en las casas,
Antiguamente incluso había fiestas, ¿no? Se recuerda que había celebraciones, verbenas, serenatas en los distritos. Nada de eso hay ahora, ¿se ha dado cuenta? Y no es por el COVID, es porque hay un ambiente triste. Nadie espera mucho de este 28 de julio. Y es una cosa lamentable que justamente ahora en el Bicentenario, ¿no? El año pasado que se cumplieron 200 años de la independencia, nos cayó como un balde de agua fría la elección de un gobierno comunista vinculado al Foro de Sao Paulo, con vínculos con Sendero Luminoso. Y de arranque tuvimos un discurso en el Parlamento de toma del poder de Pedro Castillo, que fue un discurso lamentable, ¿no? No solamente por los problemas protocolares que cometió, un innecesario maltrato, y totalmente innecesario fuera de lugar a los invitados, ¿no? Al presidente de Colombia, al rey de España. Ustedes recordarán todas las idioteces que hizo Castillo en ese momento. Y luego a lo largo de este año, todo lo que ha venido acumulando en temas de corrupción y de mal gobierno y de incapacidad y de leyes absurdas y esta terquedad de ir enfrentando a los peruanos, lo ha convertido sin ninguna duda en el peor gobierno de la historia del Perú. Sin ninguna duda. Yo haría un desafío que alguien me demuestre que hay un gobierno peor que este, que haya significado más atraso, que haya significado más desastres para el país, más corrupción. No lo hay, ¿no? Que haya un presidente más incapaz, un presidente más negado para la cosa pública, un presidente más bruto que este, perdonen que use esa palabra, pero no se ha visto a alguien que no sea capaz de articular dos frases coherentemente, que no sea capaz de entender de qué se trata gobernar un país. No hay. Entonces hemos tocado fondo, ¿no? El Perú está llegando a su peor momento, ¿no? Hemos tenido acá de todo. Hemos tenido guerras civiles, hemos tenido gobiernos militares, hemos tenido dictaduras, hemos tenido gobiernos breves, gobiernos autoritarios, gobiernos débiles, pero nunca esta combinación de indolencia, de estupidez, de corrupción, de criminalidad, de incapacidad, de maldad, todo junto, ¿no? Eso es lo que está gobernando al Perú hoy día. Y eso es muy triste. Y es muy triste que hayamos pasado un año así, ¿no? Después de 30 años comprobados de crecimiento. Después de 30 años comprobados de crecimiento en todos los rubros, estadísticamente comprobados. Un poquito más en unos, menos en otros, pero en todos los rubros de la economía, de la sociedad, en cifras de pobreza, de acceso a la educación, en todo, aunque sea un poco, hemos crecido. Todo eso se ha estancado, todo eso está cayendo, ¿no? Y todo eso empieza a caer con este gobierno y también con el desastre de ese miserable que se llama Martín Vizcarra y la complicidad de los caviares, Sagasti incluido y el Partido Morado. Todo eso es un paquete porque Sagasti y Vizcarra son los que abren la puerta para que suceda este descalabro. Entonces, todo este preámbulo hablando del 28 de julio y todo esto, es porque llega nuevamente el 28 de julio mañana. Y mañana irá Pedro Castillo, yo no sé con qué cara, al Congreso de la República a decir un discurso. Y este pobre hombre, este delincuente, ha estado diciendo que va a dar una sorpresa. Entonces, ¿qué podemos esperar de este discurso? ¿Cuál puede ser la sorpresa? ¿Cuál puede ser la sorpresa? Claro, la mejor sorpresa sería que vaya y diga, señores, me voy, renuncio, ¿no? Convoquen elecciones. Pero no lo va a hacer porque él sabe que si él renuncia, su siguiente paso es irse a la cárcel. Entonces no lo va a hacer, no va a renunciar. Dicen que Dimitri Semanche ha conversado con él y que han trazado una estrategia, ¿no? Porque ahora confía en él va cambiando de asesores, y que han trazado una estrategia y que probablemente va a decir, nos vamos todos, como dijo el Lagarto una vez, nos vamos todos, y que ese vamos todos le daría un respiro de unos 6 meses, y que va a decir, convocamos elecciones para abril o para mayo, ¿no?
vamos a nombrar un nuevo gabinete de transición, porque tiene que sacar a ese demente que está como primer ministro, que va generando conflictos, ¿no? Entonces va a poner a un primer ministro dialogante, y con eso va a tratar de calmar a la oposición. Esa es una posibilidad, ¿no? Que se quiera quedar medio año más mientras va suavizando las cosas, y que un sector de la oposición diga, bueno, muy bien, le vamos a dar un puente de plata para que se vaya, y mientras tanto vamos a ejercer una mayor fiscalización y vamos a ir tomando las riendas para que este hombre se vaya y luego sea acusado. Claro, probablemente se va y se va a asilar en México o en Cuba o en Bolivia, no lo sé, y se va a librar de la cárcel. Pero esa es una posibilidad, ¿no? Otra posibilidad, ¿cuál sería? Otra posibilidad sería que vuelva a enfrentar al Congreso, ¿no? Que no escuche a Semanché y que vuelva a envalentonarse, ¿no? A sentirse fuerte, que es una característica de los comunistas, ¿no? La confrontación. Entonces que vaya y que pretenda imponer condiciones, incluso, cosa que no creo, porque no tiene esa fuerza y no es bruto, pero no creo que sea tan bruto de pensar que está en condiciones de cerrar el Congreso. Porque para cerrar el Congreso necesita tener fuerza política, necesita tener respaldo, como tenía en su momento Vizcarra. Cuando Vizcarra cierra el Congreso tenía una aprobación altísima, ¿no? Entonces, él sabía que tenía un respaldo. Porque hoy día podría haber un sector de la población que quiere que cierre el Congreso. Pero el tema es que la persona que lo cierra, en este caso Castillo, también necesita tener una aprobación alta, cosa que él no tiene. A la gente no lo apoya, su desaprobación es de más de 80%. En el caso de Vizcarra, que era un embaucador y un mentiroso, un demagogo, había logrado tener aprobación en base a todo tipo de mentiras, ¿no? Entonces, él se aferraba a esa aprobación, a esa demagogia, y la gente lo apoyó cuando cerró el Congreso. Entonces tenía esa fortaleza que este hombre no tiene. Y bueno, ¿y qué decir del caso de Fujimori, ¿no? Ya casi es ofensivo comparar a Fujimori con Castillo, ¿no? Es como, no sé, pues no es como comparar seres de dos especies distintas, ¿no? Fujimori tenía una altísima aprobación cuando cerró el Congreso. Entonces, es distinto. Yo no creo que se atreva jamás a una cosa así en este momento. Tampoco tiene el apoyo de los militares, que Vizcarra logró tenerlo en ese instante. Tampoco tienen nada de eso. Entonces, por ahí difícilmente va a ir el asunto. Por su parte, ¿qué podemos esperar del Congreso? Hay una tendencia que habla de que los congresistas, cuando él ingrese, se van a retirar. Los de la oposición, pues los comunistas, ese lumpen que está ahí, se va a quedar. Pero la oposición y los que tienen un poco de dignidad se retirarían. Yo no comparto mucho esa idea, porque sería dejar el terreno libre y tal vez hasta le darían una cierta comodidad, ¿no? Porque bueno, se sentiría tranquilo con su gente ahí, ¿no? Con esta chusma comunista que ocupa parte del Congreso. Él se sentiría contento seguramente. Entonces mejor sería darle de espalda, voltearse, no mirarlo, escucharlo de espaldas, saber qué sandeces va a decir, qué sorpresa trae, según él ha dicho que va a traer una sorpresa. Esa sorpresa yo estoy seguro que era otra, hoy día debe estar cambiándola, porque se va cerrando el círculo, ¿no? Se va cerrando el círculo. Cada vez es más complicada su situación. Entonces, seguramente con la entrega de Pacheco, ayer han tenido Consejo de Ministros, la reunión con Semanché y ha estado evaluando todo esto. Seguramente la sorpresa que él tenía hace 15 días no es la misma que tiene ahora. Y claro, ha dicho el ministro Salas que va a ser un discurso de balance de sus éxitos. Bueno, no sé cuáles serán esos éxitos, o cuáles va a ser un balance. Yo no encuentro ninguno por el momento. ¿Qué cosa ha logrado este gobierno? Nada, ¿no? Nada, absolutamente, ¿no? ¿Qué cosa? ¿No? Sagasti, cuando se fue,
por lo menos podía decir que había vacunado a la gente, eso dijo, ¿no? Eso se basó. Vizcarra salió por las patas de los caballos, ¿no? Pero este hombre en este primer año, ¿qué puede decir? Que ha batido récord de ministros. ¿Qué ley importante ha dado? ¿Que ha repartido bonos? ¿No? Entonces, ¿qué ha hecho la mayor cantidad de consejos de ministros descentralizados gastando una millonada? ¿Que ha gastado una millonada en comida en Palacio? Que no sabemos a dónde se ha ido, ¿no? Que ha batido récord en familiares y asesores y acláteres prófugos. ¿Qué otro récord tiene? ¿No? Un récord de denuncias. ¿Qué otro logro podría mencionar Castillo? ¿No? La cantidad de denuncias, los prófugos, la demagogia, las promesas incumplidas, los gastos excesivos, nada más, ¿no? Entonces, cuando el ministro Salas, que merece todo mi respeto, pues por su buena intención, dice una cosa así, no sé de qué logros estaríamos hablando, porque no los tiene. Castillo no tiene ninguno, ¿no? Salvo esos récords negativos que estamos mencionando. Entonces, ¿qué se puede esperar de este discurso? No se puede esperar nada. No se puede esperar nada. Algo esperamos de Castillo, nada. De la oposición, del Congreso, esperamos que estén a la altura y que no le entren al juego a este hombre. Denle la espalda, voltéense, no lo miren. Que sienta el desprecio del Congreso, que sienta que el Congreso no avala a un delincuente, mancillando la presidencia de la República, porque la presidencia de la República personifica a la nación y Castillo está ofendiendo a la nación con su sola presencia. Vámonos a una pausa. En este último bloque del programa vamos a dejar por un momento la política nacional para hablar de algo que tiene que ver con algo más global, y es los temas que el Foro de Sao Paulo va imponiendo en la región, acá también. Acá se está hablando de cambiarle el nombre, por ejemplo, al Ministerio de Cultura por Ministerio de las Culturas, y probablemente cuando hablan de una nueva constitución están pensando en la República Multicultural del Perú, como es con Bolivia, que es pluricultural, como es la nueva constitución que quieren y que parece no se va a aprobar en Chile, que habla de una cantidad de 40 o 25 repúblicas, qué sé yo, ¿no? Cuando Chile es un país pequeño que nunca ha tenido esa multiculturalidad supuesta. La diversidad cultural es algo muy rico, muy valioso, pero esa diversidad dentro de una unidad. Es decir, cuando vemos diversidad cultural en el Perú, en el folclore, en la comida, en las costumbres, todo eso abona a una unidad, a un país mestizo, rico culturalmente, no a un país que se quiere destruir. Cuando el Foro de Sao Paulo, con sus ideologías perversas, habla de la multiculturalidad, lo que busca es destruir los estados-nación para imponer el comunismo a través de esta batalla cultural. Nos van disgregando, nos van disolviendo. En Colombia ha llegado a la vicepresidencia con Petro, una señora que es abortista, feminista, tiene todas estas desgracias ideológicas, y además, como ella es negra, y afrodescendiente, como dicen ahora, está con este cuento, pues, ¿no?, de la multiculturalidad, pluriculturalidad. Ha salido un joven muy valiente a desmentirla y a rechazar estas posiciones. Vamos a ver este video y luego hacemos un pequeño comentario. Pensando en lo que dijo usted hace algún instante, es decir, usted no está de acuerdo con lo que, digamos, se dice actualmente, que hay una deuda histórica con las comunidades afro en el país, que fueron sometidas, expulsadas de sus tierras, que hay comunidades, sobre todo en la zona pacífica, en la zona de la costa Caribe, pues también hay mucha pobreza, y que todo está concentrado en esas comunidades afro que no han tenido las mismas oportunidades, que han sido discriminadas. ¿Usted no comparte ese discurso? Que si creo que hay una deuda histórica, yo me mantengo firme y yo creo que a nadie se le debe nada.
Cuando uno habla de deuda histórica, es como decir que Vicky, tú por ser rubia o por ser más clara, me debes algo a mí por yo ser negro. ¿Cómo yo te voy a ti a condenar por algo que hicieron tus antepasados? Tú no tienes la culpa de lo que hicieron tus antepasados. ¿Y cómo yo voy a recibir un premio por algo que yo no he padecido? Porque yo no he sufrido la esclavitud, sí, la sufrieron mis antepasados. La opresión la sufrieron mis antepasados. Pero eso es historia. Y la historia nos sirve para mirar y no volver a cometer los mismos errores. Esa filosofía de discriminación positiva es perversa porque termina siendo lo mismo que hicieron en el pasado. Utilizar el color de piel para premiar a alguien y castigar al otro. Están haciendo lo mismo, solo que al revés. Entonces, ¿cómo yo a ti o a los colombianos blancos les voy a exigir que me paguen la universidad o que me paguen la vivienda o que me paguen la educación de mis hijos porque yo soy negro? Yo creo que hoy la sociedad colombiana es una sociedad libre. Es una sociedad en donde todos podemos pararnos sobre nuestros propios pies y salir adelante. Obviamente hay personas que nacieron con suerte y tienen unos talentos más que otros y tienen unas habilidades más que otras o nacieron en cuna de oro. Pero la riqueza no es estática. La riqueza se puede perder. Usted mira la lista de los más ricos en Forbes y se da cuenta que los ricos de hace 20 años no son los mismos ricos de hoy, porque la riqueza se va moviendo. Y así como habían blancos ricos antes, ahora también hay negros ricos. Esa excusa de la deuda histórica lo único que hace es victimizar mucho más a la población afrodescendiente y la mantiene aún más en la pobreza y en el atraso. Y lo que nosotros necesitamos es una plataforma de país para todos salir adelante. No necesitamos que el Estado nos esté partiendo las patas y después dándonos muletas para después agradecer. ¿No cree, Miguel, que se le puedan venir encima por lo que usted está diciendo? Pues de todas maneras causa polémica lo que usted lo está diciendo y en el momento, ¿cree que lo van a atacar o usted está como tranquilo? Jairo, o sea, es que es una posición coherente. Yo soy negro, mi familia es negra, sí. Mi familia viene de una isla que se llama Tierra Bomba. Ese fue uno de los primeros lugares donde llegaron los colonizadores. Toda mi familia es de color negro y en mi familia nunca hemos estado de acuerdo con que una persona por ser blanca debe de pagarnos a nosotros nuestra existencia. No, señor. Nosotros nacimos con 2 manos y con 2 pies y con cerebro igual que los blancos, porque no podemos salir adelante. Ese discursito que maneja la vicepresidenta, porque en el fondo es un discurso de resentimiento y de atomización social, y es comunismo radical. Es comunismo radical, porque antes el comunismo lo que hacía era enfrentar a las clases sociales, a los ricos con los pobres, a los obreros contra los dueños de las plantas. Y cuando los obreros se dieron cuenta que necesitaban a los dueños de las plantas, porque gracias a esto había inversión, habían buenos salarios, podían salir adelante, podían construir su casa, podían mandar a sus hijos a la universidad, el socialismo, el comunismo le tocó reinventarse y empezaron a adoptar una cantidad de filosofías como ahora la batalla racial, poner a los blancos contra los negros, poner a los gays contra los heterosexuales, poner a las mujeres contra los hombres. A ellos les interesa es el conflicto, les interesa es la rabia social, porque ellos cuando no hay conflictos no son nadie, a ellos les interesa dividir las sociedades. Yo creo que una sociedad dividida contra sí misma no va a prosperar. Por eso yo le apuesto a una sociedad unida, una sociedad en donde no nos miremos por nuestros colores de piel, en donde no nos miremos por nuestro estrato social, por la orientación sexual, una sociedad en donde todos tengamos igualdad de derechos. Igualdad de derechos, porque eso es lo que queremos, no igualdad económica, no igualdad en refrigeradores, no igualdad en neveras, no igualdad en carros, no, igualdad de derechos, y que de ahí en adelante cada quien avance hasta donde puede. Bueno, este joven tiene el tema clarísimo, lo tiene muy claro, y ese concepto es el que se llama la batalla cultural, que es lo que el neomarxismo maneja ahora, ¿no? Ya no es el tema de la lucha de clases por el asunto económico, ¿no? Ya no se centra la lucha de clases en el tema de la economía, del mercado, de la plusvalía, como era antes el marxismo. Ahora ellos buscan pequeños enfrentamientos, pequeños conflictos, ¿no? Para destruirlo todo e implantar el comunismo. El feminismo. Ya no se busca la igualdad del hombre con la mujer en derechos, sino destruir a la familia a través de un enfrentamiento de la mujer y salen a la calle y se desnudan y gritan y se pintan de colores y qué sé yo. Es una batalla cultural, ¿no? El aborto, el tema racial y en el Perú este enfrentamiento que fomenta el gobierno y que fomenta el primer ministro
de blancos contra indios y de serranos contra costeños, ¿no? Y de selváticos contra limeños. Ese tipo de enfrentamientos artificiales, armados por los comunistas, van orientados en ese sentido y son parte de un concepto ideológico, cultural, que busca implantar estas ideas. Generar conflictos es lo que siempre ha hecho el comunismo y que ahora hace el globalismo en el Foro de Sao Paulo para imponernos ciertas ideologías. Mucho cuidado con eso, mucho cuidado con estas ideas del pluriculturalismo, que suenan a veces bonitos, ¿no? Porque sorprenden, sobre todo mucho a los jóvenes, ¿no? Cuando les dicen hay diferentes identidades, hay que proteger y conservar su identidad. Claro, y lo que están haciendo, entre comillas, cuando conservan esa identidad, es fraccionarnos, dividirnos, enfrentarnos, porque el siguiente paso es decirle, tú tienes esta identidad y hay que protegerla del limeño, hay que protegerla del arequipeño, hay que protegerla del blanco, hay que protegerla del otro, el que te ofende, el que te discrimina, y se va generando el odio, y ese odio termina en la revolución y en la violencia. Eso se ha visto en Chile, se ha visto en Ecuador. Acá todavía va lento, pero va avanzando. Este chico, este joven colombiano, lo tiene muy claro. Ojalá hubiera más jóvenes como él, ¿no? Porque él dice, yo soy negro, pero a mí no me vengan con tonterías. Yo tengo 2 pies y 2 manos y un cerebro, yo puedo salir adelante. Y a mí nadie me debe nada. Lo que pasó hace 400 años, si es que pasó con mi abuelo, con mi bisabuelo, a mí no me importa. Yo salgo adelante porque sí. Y yo quiero leyes de igualdad, nada más. Nada más, porque esa es otra forma de discriminación. En fin, yo quería terminar el programa con estas reflexiones importantes sobre este tema, que es un tema que está detrás de todo, porque a veces las cosas urgentes del día a día nos hacen que dejemos de ver las cosas importantes. Y esta es una cosa importante en la que está en juego mucho de nuestro futuro. Hemos llegado al final del programa. Nos vemos la próxima semana, como siempre, los miércoles a las 8 de la noche por la señal de BHTV y por las redes de la Coordinadora Republicana y la abeja.p. Será hasta entonces. Muchas gracias por su sintonía.